Señor Tomás Regalado, exalcalde de Miami y presidente del Inter-American Institute for Democracy. Señores integrantes de este instituto, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Primero, pues, muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de hablar sobre las elecciones en el Ecuador en la segunda vuelta electoral. Y primero comenzaré mencionando el derecho que tienen los ecuatorianos migrantes en el exterior a votar. Es un derecho inalienable, es un derecho que nadie lo puede conculcar, y lo digo realmente con mucho entusiasmo porque justamente fue en mi gobierno, en el año 2003, que creamos primero la Secretaría Nacional del Migrante y luego iniciamos el proceso para que los ecuatorianos puedan votar en el exterior. Y entre otras cosas, pusimos en vigencia el convenio de la apostilla, que dio muchas facilidades a los ecuatorianos para que puedan realizar sus trámites administrativos. Y también quiero decirles que me siento muy honrado, realmente es un honor estar al frente de los migrantes ecuatorianos, porque nos han hecho sentir orgullosos por la forma, por la responsabilidad, por la honradez con la que los ecuatorianos trabajan y demuestran su productividad en el exterior y específicamente aquí en los Estados Unidos. Y sabemos que las oportunidades son pocas y sin embargo nuestros migrantes han aprovechado adecuadamente esas pocas oportunidades que lamentablemente en nuestro país, en el Ecuador, les fueron negadas. Pero ustedes, migrantes ecuatorianos, son tan patriotas, aman tanto al Ecuador, que nos envían sus remesas y esas ayudan a equilibrar la economía ecuatoriana. Remesas que bordean por los 5.000 millones de dólares. Así que permítanme, en nombre de los ecuatorianos que estamos en nuestro país, agradecerles por ese trabajo, por ese gran aporte que realizan ustedes en beneficio del Ecuador. Y hablando sobre las elecciones y sobre la segunda vuelta electoral, permítanme recordarles que en el artículo 89 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia, dice claramente que en el mismo día, es decir, en la primera vuelta, se eligen en el Ecuador asambleístas nacionales, al binomio presidencial y parlamentarios andinos. Cuando el binomio presidencial no obtiene mayoría en esa primera vuelta, los ubicados en primero y segundo lugar pasan a una segunda vuelta electoral. Pero asambleístas se eligen en la primera vuelta electoral, jamás en la segunda vuelta electoral. Y cuando se conoció de algunos problemas que hubo en la votación telemática en el exterior, la propia presidente del CNE salió a decir que no ha habido ninguna novedad, que la votación había sido realizada de manera correcta. Pero cuando se enteraron que no sucedió como en otras ocasiones, en que el correísmo, por esas manipulaciones que se han realizado, sacaba los 6 escaños en el exterior, 2 por América del Norte, 2 por Europa, Asia y Oceanía y 2 por América Latina, entonces comenzaron los problemas. Comenzaron a inventarse que el voto electrónico en el exterior había sido hackeado desde la China, la India, Pakistán, Rusia y algún otro país, y que las elecciones tenían que retirarse. Y del otro bando también aparecieron denuncias de que el CNE, de manera totalmente irregular, a dedo, sin una adecuada licitación, contrató a una empresa que no tenía ni las características, ni las condiciones, ni la experiencia, ni la plataforma informática para llevar adelante este proceso electoral. Y entonces, pues, reclamos por un lado, reclamos por otro lado. La opinión pública nacional condenó esa actitud irregular, tramposa por parte del Consejo Nacional Electoral, que quería repetir las elecciones solamente para favorecer a una tendencia política, en este caso al correísmo. Bueno, después de varias denuncias, nosotros mismos presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue, porque este es un probable delito de prevaricato, ya que se van contra ley expresa. La ley claramente dice
que los asambleístas deben ser electos en primera vuelta, no en la segunda vuelta electoral, porque se rompe el principio de igualdad, porque los candidatos cuyos finalistas presidenciales van a la segunda vuelta electoral tienen ventaja. El voto se va a direccionar, el voto pues de alguna manera se está induciendo y no todos los otros candidatos van a estar en las mismas condiciones. Y todo esto se hace, repito, para favorecer a la tendencia del correísmo, porque quieren sacar, como en otras ocasiones, los 6 votos. Y todas estas irregularidades definitivamente evidencian que la institucionalidad democrática en el Ecuador y en algunos países de la región definitivamente colapsó. Y nosotros pensamos y hemos propuesto que en institutos como este se deberían realizar grandes foros para ir delineando un cambio total, una reingeniería democrática de nuestra institucionalidad democrática, disculpen la redundancia, porque no da más. Al menos en el Ecuador, todas las instituciones, comenzando por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inclusive las gloriosas Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han sido infiltradas por la narcodelincuencia internacional. El Ecuador está en dirección a convertirse en un narcoestado delincuencial. Y es fundamental que haya una reingeniería total de todas estas instituciones. Necesitamos una nueva democracia para volver a las 3 funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dejar de esas bromas chavistas de 2 funciones del Estado más, que sirven únicamente para colocar a dedo a los funcionarios de los organismos de control del Estado. Necesitamos un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione drásticamente los casos de corrupción en nuestros países. Necesitamos un nuevo Código de la Democracia que permita elecciones igualitarias y no estas trampas y no estas mañoserías como las que se realizan en el Ecuador a través del Consejo Nacional Electoral. Necesitamos una ley firme que investigue, que pida justificación y que incaute bienes robados para que se acabe la impunidad en nuestros países. Necesitamos eliminar todas esas leyes que en gobiernos delincuenciales se hicieron a favor de los delincuentes y son los que ahora pues están sembrando el terror, al menos en nuestro país, en el Ecuador. Necesitamos, en definitiva, un cambio radical. Hasta que esta, que debería realizarse en una mega consulta popular, para que sea el pueblo el que con su voto apruebe este cambio radical en la institucionalidad democrática en Ecuador y en algunos países de la región, queremos ir a la Asamblea Nacional para preparar ese camino, para con leyes, con reformas a las leyes, ir preparando, pues repito, este camino. ¿Por qué hablamos de una mega consulta popular? Porque debe ser el pueblo el que con su voto ponga la firma soberanamente para este cambio fundamental en nuestro país. Esto no se lo puede hacer a través de una asamblea constituyente, esto no se lo puede hacer a través de nuestros congresos nacionales, porque nuestros diputados no van a aprobar leyes, no se van a poner ellos la soga al cuello. Por ejemplo, nosotros proponemos que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador para sancionar drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan el dinero robado y luego pues se someterán a la actual legislación penal. Cadena perpetua también a los jueces y fiscales corruptos que piden dinero al pueblo, que piden dinero a los delincuentes para dejarles en libertad hasta que devuelvan el dinero robado y luego pues se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua a los sicarios, a los violadores y que todos los presos tengan que trabajar para que paguen por la alimentación, por el alojamiento y también para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para seguir robando. Y aquí la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. Aquí la filosofía de esta propuesta radical es lograr un cambio de actitud en nuestra gente, un cambio de conducta, que los políticos entiendan que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse. Y si se roban el dinero no les va a servir de nada, porque o lo tendrán que devolver
o se quedarán eternamente en la cárcel. Igual el mensaje para jueces y fiscales es que entiendan que ellos están ahí para administrar justicia, no para explotar al pueblo. Y si piden dinero y si explotan al pueblo, ese dinero tendrán que devolverlo o se quedarán eternamente en la cárcel. Inclusive para los sicarios, para los violadores, tendrán que pensar varias veces antes de cometer estos delitos, porque si lo hacen, pues ahí sí se quedarán eternamente en la cárcel. Nosotros proponemos una ley que la llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados, porque todas las leyes tienen el problema de que comienzan a funcionar desde cuando son aprobadas en adelante. Pero ¿qué pasa con los que robaron hacia atrás? Entonces, con esta ley de investigación pretendemos investigar 10, 20, 30 años atrás fortunas sospechosas, y si no se justifican esas fortunas sospechosas, serán incautadas en beneficio del pueblo, en este caso ecuatoriano, y ese mal funcionario público pasará a órdenes de la justicia. Pero también leyes que vayan a ayudar a generar empleo a nuestro pueblo, porque está bien en la una mano el hierro, en la una mano la fuerza, pero también en la otra mano necesitamos darle alternativas, oportunidades, y nosotros proponemos mediante una ley convertirle en este caso a nuestro país en un centro financiero internacional para que la banca mundial, los bancos más grandes del mundo vayan en este caso al Ecuador, compitan con la banca ecuatoriana, bajen drásticamente las tasas de interés, permitan acceder a créditos baratos para que inviertan nuestros artesanos, campesinos, agricultores, generen empleo y bajen drásticamente los niveles de delincuencia en el país. Y también al traer dólares, miles y miles de dólares, se va a fortalecer la dolarización en nuestro país. También pretendemos, mediante ley, convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para invitar a las empresas de tecnología de punta en el mundo para que vayan al Ecuador, por ejemplo, Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, inviertan en el Ecuador, generen empleo, haya oportunidades de trabajo, transferencia de tecnología a nuestros jóvenes para reducir la migración, especialmente de jóvenes al exterior, y también para no permitir o por lo menos reducir las posibilidades de que los jóvenes sigan cayendo en las garras criminales de las bandas delincuenciales o de los carteles de la droga. Son algunas de las propuestas aprovechando este nuevo proceso electoral que nosotros pretendemos llevar a la Asamblea Nacional para, repito, ir preparando el camino. Pero al menos la propuesta es que el próximo presidente del Ecuador convoque a esa mega consulta popular para, si es del caso, refundar el Ecuador. Y si nuestro país se puede convertir en un laboratorio de examen para que los otros países sigan ese ejemplo del Ecuador, pues en buena hora, porque repito, la institucionalidad democrática en el Ecuador al menos colapsó, está totalmente infiltrada por la narcodelincuencia internacional y no permite que el Ecuador despegue, y cada vez se va apoderando más de todas las instituciones del Estado, y los ecuatorianos pues obviamente no nos merecemos lo que estamos viviendo en nuestro país, y más bien queremos trabajar desde adentro para limpiar a esta narcodelincuencia y prepararles el terreno fértil para los ecuatorianos migrantes que deseen retornar al Ecuador, se encuentren pues con un país como era antes, un país de paz, un país de tranquilidad, un país en donde se puede vivir, un país en donde haya salud, educación de calidad, un país en donde haya trabajo digno, un país en donde la gente pueda caminar tranquilamente por las calles sin ser asaltado, sin ser asesinado, como lamentablemente hoy está sucediendo en nuestro país. Esto pues es lo que yo quería comentarles para iniciar el debate en este coloquio. Muchísimas gracias.